Bueno, hola a todos. En este momento hay una pregunta que Dios nuestro Padre me ha permitido compartir con ustedes y es, ¿quién puede comprender los pensamientos de su corazón? ¿Quién entiende o comprende los pensamientos de Dios? Para muchos de nosotros es claro que conocemos los pensamientos que guardamos en nuestro corazón. Sí los conocemos, pero ¿los entendemos? ¿Los comprendemos verdaderamente? Es la gran pregunta. Ya vamos a ver entonces cómo podemos nosotros comprenderlo. En este momento vamos a pedirle al Dios Altísimo que en el nombre de Jesús sea acompañándonos con su gracia, con su misericordia y su paz en la verdad y en el amor de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor, que siempre está dándonos la mano día a día en nuestra vida. El tema que hoy vamos a compartir va a ser este: cómo comprender los pensamientos de nuestro corazón. Pero lo vamos a hacer desde el libro de Daniel, capítulo 4, del versículo 11 en adelante. Más precisamente hasta el 26. Dice la palabra de Dios que un día el rey Nabucodonosor tuvo una visión, un sueño. Y en el sueño que tuvo, él veía un árbol en el centro de la tierra que llegaba hasta el cielo, su esplendor. Era grandísimo ese árbol. Dice la palabra que era tan grande este árbol que en las ramas de este árbol se anidaban toda clase de aves, inclusive hasta de animales del campo y fiera. Todo lo que existía se anidaba alrededor de este árbol. ¿Cómo sería tan grande este árbol? Pero no solamente él vio este árbol, sino que él en medio de la visión, él alcanzó a ver a un vigilante que estaba ahí cerca del árbol. Y el vigilante tenía un mensaje. Y el mensaje que el vigilante tenía era: dispersar a todas las aves y a todas los animales y a todos los animales del campo y cortar el árbol y dejarle su tronco, pero que y no le arranquen la raíz. A simple vista parece ser una visión bastante sencilla de comprender. Sencilla de comprender. Pero cuando Nabucodonosor despierta, que después de otras cosas Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Dice la palabra de Dios que él mandó a llamar a todo su equipo, a todos sus consejeros. Mandó a llamar intérpretes de sueños, mandó a llamar los atrapas, mandó a llamar consejeros, mandó a llamar los astrólogos. A todos mandó a llamar Nabucodonosor. Pues él era un gran rey y él quería era saber qué era lo que había soñado. Quería tener esa interpretación. Pero cuando los mandó a llamar, dice la palabra que no hubo ningún hombre de ellos que le pudiera explicar el sueño. Y este hombre, al igual que como hizo el faraón de Egipto que mandó a llamar a José, este hombre en este caso mandó a llamar fue a Daniel. Daniel había sido cautivo del pueblo de Israel y se encontraba ahora en Babilonia. Se encontraba ahora, era en Babilonia. Y este hombre lo mandó a llamar, casi como el caso de José, para ver qué era lo que quería decirle ese sueño.
Pero Daniel tenía también temor de Dios y tenía el don de interpretar los sueños también. Es por eso que cuando Daniel llega enfrente del rey Nabucodonosor, él le dice: Señor, ese árbol grande que acabaste de ver, ese árbol grande eres tú. Gloria a Dios, Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy no hemos amanecido con el deseo de vernos en la prosperidad de nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros hoy no hemos amanecido con el deseo de querer también tener en nuestro bolsillo para también extender nuestras manos a aquel que está necesitado? ¿Quién me dice que no tiene deseo de ser próspero en su vida? ¿Quién me podría decir esto? Creo que todos en nuestra vida siempre tenemos el deseo de alcanzar la prosperidad. De alcanzar la prosperidad. Y está claro de que nuestra prosperidad proviene de Dios y no de nosotros. Porque si fue Dios quien le ha manifestado a este gran rey de ese imperio toda la prosperidad que él tenía, dice la palabra de Dios que en la rama de este árbol se anidaba todo, que vendrían a ser todas las ciudades alrededor. Él extendía favor a todo el mundo. Es decir, le daba a cada quien lo que necesitaba. Pero hoy, en particular, Dios a nosotros hoy nos está hablando. Es de que nosotros podemos crecer también así como ese árbol. Y así es la prosperidad que Dios quiere poner en cada una de nuestras vidas. Así es la prosperidad. ¿Cuánto tiempo dura un árbol para crecer? Es una buena pregunta que podríamos hacernos. Y partir de aquí a intentar comprender que realmente dura una cantidad de tiempo. Dura una cantidad de tiempo. Pero en muchas ocasiones nosotros queremos las cosas es para hoy y para ahora mismo. Para hoy y para ahora mismo. Y nos olvidamos de que cada día en nuestra vida tiene un efecto. Nos olvidamos que cada día en nuestra vida está también aportando a nuestro crecimiento. A nuestro crecimiento y desarrollo. Y aquí es donde la palabra nos dice a nosotros que la paciencia tiene frutos dulces para todos nosotros. La paciencia. Pero la paciencia con diligencia, no la paciencia con pereza. Pero ya va. Porque es que en muchas ocasiones también nosotros tenemos deseo de alcanzar cantidades de bendiciones en nuestras vidas. Pero a veces nos quedamos nosotros con los brazos cruzados, solamente dándole toda la responsabilidad a Dios o a veces hasta el tiempo.
Y hoy la palabra nos está diciendo que nuestra disposición y aporte es importante. Es importante. Y sobre todo cuando va agarrada y acompañada de la mano de Dios. ¿Cuántos de nosotros no deseamos prosperidad familiar, laboral, amorosa, económica y social? Todos. Si yo en este momento le preguntara, ¿quién levanta la mano y me dice que no quiere prosperidad en su vida? Que levante la mano aquel que me diga que no quiere prosperidad en su vida. Yo creo que no hay ni uno solo que me diga a mí que no quiera prosperidad en su vida. Porque todos la queremos. Yo me incluyo, realmente yo me incluyo. Bendito Dios, gloria a Dios que todo proviene de Él. Todo proviene de Dios. Pero para esto, para nosotros ver realmente esto, necesitamos darle siempre la gloria a Dios y el primer puesto. Porque cuando nosotros glorificamos a Dios, Dios nos glorifica a nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Cuando nosotros glorificamos a Dios, Dios nos devuelve la gloria a nosotros. Porque nuestro Dios sí que en verdad sabe también devolvernos también toda la honra que nosotros le hacemos a Él. Por eso es que dice la palabra de Dios que Dios se glorifica en aquellos que lo glorifican a Él. No importa cuál sea la situación, Dios se glorifica. Pero para esto necesitamos tener fe. Una fe que nos mueva a confiar en que sí lo vamos a lograr. Dice la palabra de Dios que no importa si tu fe fuera tan siquiera como un granito de mostaza. Y usted sabe lo pequeño que es un granito de mostaza. Si tu fe fuera como un granito de mostaza, moverías montañas. Y un granito de mostaza es un granito muy pequeño. Muy pequeño. Pero reconozcamos que también este mensaje tiene también un mensaje para todos aquellos que están gobernando también las naciones. Hoy por hoy, nuestro mundo está a cargo de muchos gobernantes, las naciones. Y Dios le habla día a día a las naciones enteras, a los pueblos, a los países, a todo el mundo. Día a día Dios les está hablando. Y este gran rey que tenía una construcción de un mundo tan grande, porque dice la palabra de Dios que hasta inclusive el palacio de él era tan bonito que tenía adorno de jardines colgantes. Espléndido. Pues imagínense que Nabucodonosor fue uno de los reyes que se llevó en cautividad al pueblo de Israel. Y mandó a escoger a todos los mejores
de Israel. Y dijo, escójanme a todos los que saben alguna habilidad y pónganmelo acá en el palacio para que también sirvan también a mi reino. Pero lo que él no había podido comprender era de que eso que él estaba escogiendo para que sirvan a su palacio, Dios los utilizaría también para que le enseñaran algo. Porque recordemos que hasta el nombre le quitó a Daniel. Porque ya no se llamaba Daniel en Babilonia, sino que le cambió el nombre por Beltasar. Mas sin embargo dice la palabra de Dios que el profeta Daniel fue un hombre obediente y que inclusive siempre sirvió, fue con amor a este gran rey. Sirvió fue con amor. Al igual que sirvieron los 3 otros siervos que el mismo rey había escogido para que sirvieran en su palacio, porque eran 3 sátrapas que eran gobernadores de provincia, servidores de reino. Todos sirvieron con honradez, con amor y con disposición. Pero en estos momentos, después de Nabucodonosor haber construido tanto y tener un espléndido reinado que estaba sembrado en el corazón de la tierra, pues en aquella época Babilonia tenía control de muchas naciones. Vemos nosotros de que precisamente Dios tenía algo para decirle a él. Pues ya él había alcanzado lo que se había propuesto. Dice la palabra de Dios que ya él tenía más de 40 años reinando en Babilonia. Podemos decir que ya Nabucodonosor había alcanzado su éxito personal, porque faltaba el éxito de Dios. Y de ese nadie se puede olvidar. Nadie de nosotros nos podemos olvidar del éxito de Dios. Y es aquí donde la palabra nos enseña que hay 2 momentos importantes en nuestra vida donde nosotros necesitamos y tenemos mucho, pero mucho riesgo en caer en debilidad. Primero, cuando nosotros estamos en enfrente de la prueba, porque necesitamos la fortaleza de Dios para seguir hacia adelante y el valor para no parar. Son 2 cosas importantes, mis hermanos. Porque sabemos que las pruebas nos mueven a nosotros y a veces hasta nos tiran en un lado. Nos sacuden. Estremecen nuestra vida. Pero es ahí donde necesitamos nosotros la fe y el valor. Pero no la fe solamente humana, ni el valor humano, sino la fe en Dios y el valor de Jesucristo. Y el segundo momento donde nosotros más necesitamos de Dios es cuando alcanzamos
la realización de nuestros proyectos y éxitos personales. ¿Y saben por qué? Porque en muchas ocasiones termina el hombre dejando a un lado a Dios y mirando y adorando lo que Él tiene. Lo que Él tiene. Y como no es extraño, este era el caso de Nabucodonosor. En estos momentos dice la palabra de Dios que Nabucodonosor iba a enfrentar esa prueba. ¿Y saben cuál era esa prueba? Que iba a desalojar todo su reinado, iba a ser desalojado. Oiga, qué cosa sería cuando usted le toca salir de lo poquito que tiene, ¿no? Yo lo digo por lo que me ha tocado acompañarlo en medio de las situaciones de mi vida. Yo he visto personas que con gran tristeza salen de sus cosas. En estos momentos se me vino a la mente una vez que estaba estaba pequeño, tenía como por ahí como 12, 13 años. Y mi papá nos había comprado un burrito. Pero ese burrito era un potro, estaba todavía jovencito. Y yo recuerdo que yo me encariñé tanto con ese pollino. Nosotros en la costa le decimos a los potricos de burrito le decimos pollinos. Un pollino. Pero ya estaba ya de amansar y de coger. Yo me encariñé tanto de ese animalito. Pero era lo único que teníamos ahí en la casa. Pues en esos momentos no teníamos nosotros grandes bienes. Pues como que nos respaldara solamente teníamos el burrito ahí. El pollino, como decimos nosotros. Y mi papá ese día había quedado sin trabajo y dijo: bueno, lo único que tenemos aquí en la casa es el burrito este. Vamos a vender este burrito. Más adelante compramos otro. Yo le dije inmediatamente: papá, pero si ese usted no los había regalado y ese es mi burrito. Ese es mi pollino. Yo encariñado con el animalito. Sentía como que si se me habían llevado, mejor dicho, una parte de lo que yo tenía. Y ahí sentí yo que el desprenderse de lo que tiene uno cuesta. Cuesta desprenderse. Ahora ustedes se imaginan a este gran rey de Babilonia desprenderse de todo su reinado cuando tenía él un palacio y gobernaba eran naciones. Ustedes se imaginan lo que podía sentir este hombre cuando le dijeron que todo lo que tenía debía de ser dispersado de su reinado. Este hombre no le dio como dice el dicho, un paro, porque fue el proyecto de Dios, el plan de Dios salvífico que le había puesto en su mente y en su corazón de que debía pasar por esa prueba. Pero podemos comprender todo lo que pudo haber estado sintiendo en ese momento. Pero más sin embargo, Dios cumplió su palabra y le tocó desprenderse de todo eso, que era lo que significaba cortar el árbol grandísimo ese, y dejar sus raíces. ¿Y saben por qué lo hizo? Dice la palabra de Dios que lo hizo porque este rey se paseaba como se paseó un día David por su palacio y se puso a mirar en el momento ocioso a lo que estaba afuera y no miró lo que estaba adentro.
Miró lo que estaba afuera, como hizo David, que miró a Betsabé que estaba afuera del palacio. Y no miró adentro lo que él tenía. Él pensaba, este rey se gloriaba él mismo de haber tenido el poder de controlar y de construir un imperio para él. Es decir, que él estaba pensando de que él tenía en ese momento el puesto de Dios, de poder decidir y hacer con todo lo que él tenía a su alrededor, lo que él dispusiera. Pero el imperio de Dios es un imperio sempiterno, es un imperio de generación en generación, que no lo controlamos nosotros, que no le damos órdenes nosotros y que no lo aconsejamos nosotros, sino solamente Dios. ¿Y saben qué nos pide? Temor a Él y que lo reconozcamos en todo a Él, que lo reconozcamos en todo a Él. Yo me pregunto que si hubiera sido el caso contrario de que Daniel, cuando se presentó delante de él para decirle qué era lo que estaba sucediendo en ese momento en su imperio, en su reinado, en su sueño, si Daniel le había dicho a él: mi señor, pero usted en estos momentos tiene al pueblo de Israel cautivo acá en Babilonia. Nosotros estamos a su servicio, pero pertenecemos a otro reino. ¿Será que usted nos concedería el favor de construir también para nosotros lo que nosotros estamos necesitando en nuestro país, que era el pueblo de Israel? ¿Qué respuesta le había podido dar este rey a Daniel? ¿Será que si lo hubiese hecho? Podemos decir de salida que no lo hubiese hecho. ¿Y saben por qué no lo hubiese hecho? Porque se los trajo de Israel, fue cautivos a Babilonia. Se los trajo, fue cautivo. Pero todo hace parte del plan de Dios. Todo hace parte del plan de Dios. Porque al traerlos de Israel a Babilonia, ya Dios quería que a través de ellos, él tuviera un mensaje. Y era de tener presente de que él estaba gobernando y tenía tanto poder, era por Dios. Era por Dios. ¿Cómo se podía haber sentido Daniel en ese momento cuando estaba enfrente de este rey? Podemos imaginándonos nosotros como si hoy le dijera a alguno de ustedes, mis hermanos y hermanas: alístate y ponte bien presentable, bien bonita, bien bonito, que hoy vas a encontrarte con el señor presidente de nuestro país y vas a hablar con él. Así se podía haber sentido Daniel en ese momento. Con un poco de nervio, un poco de tartamudez y quizás hasta con un poco de miedo. Sí, porque a veces cuando estamos enfrente, yo me incluyo, estamos enfrente de grandes celebridades. A veces lo que hay que de acostumbrarnos a verlos tan lejos y tan arriba de nuestros lugares y sitios, lo que hacemos es que en vez
de sembrar con confianza en nuestro corazón, a veces lo que tenemos un poco como de miedo y de nervio a veces acercarnos a ellos, pero en realidad son personas que no les cuesta acercarse al pueblo, porque viven es para el pueblo. Hoy, si tuviéramos la oportunidad de estar enfrente del ángel de Dios, ¿qué le pedirías en este día si tuvieras esa oportunidad? Yo no sé hasta dónde llega este mensaje. Y la situación que vivimos aquí donde estoy es una diferente a donde tú estás. Pero todos tenemos siempre algo que pedirle a Dios. Todos. Más allá de agradecerle porque es lo primordial. ¿Qué le pedirías tú a ese ángel de Dios? ¿Qué te gustaría que cambie en el lugar donde está? ¿Qué te gustaría? Si hoy tuvieras la oportunidad de estar cerca del gobernante que gobierna este país, ¿qué le pedirías que cambie? ¿Qué le pedirías que hiciera en favor de donde te encuentras? Hagamos este ejercicio. Me gustaría que hagamos este ejercicio personal y que lo escriban ahí abajo en los mensajes. Escribámoslos. Dios escucha nuestras respuestas. Cuando el pueblo de Dios le habla a Dios, lo adora a Dios, Dios responde nuestras oraciones. Porque Dios está atento. Dice la palabra de Dios que está sentado en su trono, pero desde su trono gobierna sobre todos los reinos de la tierra y le da poder a quien quiere y cuando quiere. Esto no lo digo yo. Dice la palabra que su poder se lo da a quien quiere y cuando quiere. Pero Él reina sobre todos los reinos. Teniendo en cuenta que no podemos pasar por alto de que la palabra de Dios dice que el mundo se encuentra bajo el poder ¿de quién? Del enemigo. Y ahora pensamos nosotros, miércoles, pero ¿y a dónde es que está ese enemigo que yo no lo veo? El enemigo es el pecado. Todo lo que va contra la voluntad de Dios. Todo lo que va contra la voluntad de Dios. Es por eso que esta palabra en este día nos tiene el mensaje. Es de que nosotros seamos como el pueblo de Nínive. Cuando llegó Jonás al pueblo de Nínive. Nínive era una de las ciudades que estaba perdida. Estaba perdida porque Nínive no tenía la dirección correcta. Pero cuando el rey de Nínive escuchó al profeta Jonás, dice la palabra de Dios que se arrepintió todo el pueblo. Y lo primero que dijo el rey fue firmar un edicto que se cumpla y que se haga la voluntad de Dios conforme lo dice el mensaje que está escrito en la palabra de él. Y Dios tenía pensado de destruir el pueblo de Nínive. Pero Dios se arrepintió de eso. Porque eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. El reconocimiento a Él. El reconocimiento a Él. No
No esperemos en nuestra vida que llegue el momento donde nos diga como le dijeron a, al rey David, aquel profeta, le dijo, Señor, tú eres ese rey, tú eres ese rey, porque él había faltado, mas sin embargo Dios también tuvo misericordia de él. ¿Y cómo será tan grande la misericordia de Dios que hoy estamos hablando aquí de la palabra de Dios tranquilamente y con el poder del Espíritu Santo para glorificar la gracia a la simiente que Dios había puesto en este hombre? ¿Cómo será tan grande el poder de Dios? Dios tiene el poder de cambiar la mente humana. Dios tiene el poder de cambiar tu corazón. Dios tiene el poder de cambiar el curso de los ríos. Dice la palabra de Dios que aún hasta la distribución de los recursos Dios tiene el poder para cambiarla. Y en Él está la simiente de todo. Dios tiene el poder hasta de cambiar, hasta el señalamiento de los ángeles. Todo ese poder lo tiene nuestro Dios. Es por eso que se acerca a Dios. De alguna u otra manera vas a mirar que va a haber algo diferente en su vida. Y esto es testimonio de que Dios está presente. Está presente. Muchos, o no muchos, yo siempre he escuchado una frase que casi ni se queda en mi cabeza, la recuerdo a veces porque la veo en libros. Y dice una frase que yo nací así, genio y figura hasta la sepultura. O otro dicho popular que dice por ahí, y que palo torcido jamás se endereza. Yo me pregunto, ¿en la Biblia dónde dice eso? En la palabra de Dios, ¿dónde dice eso? Mas sin embargo, eso está en nuestra boca. Pero no puede aplicarse en nuestra vida. ¿Saben por qué no puede aplicarse en nuestra vida? Porque es que nosotros estamos siempre en la merced de un Dios que no tiene límites. De un Dios que no tiene límites. No limitemos el poder de Dios en nuestra vida. No lo limitemos. Glorifiquémoslo. Hay esperanza de vida. Hay esperanza de restauración. Hay esperanza de prosperidad para nuestras vidas. Yo creo que después de haber comprendido esto, podemos entonces tener la respuesta de quién comprende los pensamientos de tu corazón. ¿Quién los comprende? Tú los conoces y yo también conozco los pensamientos de mi corazón, porque somos personas que sentimos y escuchamos. Pero conocerlo no es igual que comprenderlos. Para comprender algo se necesita saber qué realmente es lo que lo ha llevado a tener ese pensamiento. Por eso es que Dios es el mejor consejero de nuestras vidas. Y aprendemos a comprender los pensamientos de Dios cuando nosotros comprendemos todo esto que Él nos dice en su palabra.
Esta lectura de esta palabra del libro del profeta Daniel es una lectura que nos habla a nosotros, donde Dios anuncia a todas las naciones enteras y a todos los gentiles el rechazo de Dios. Y aunque parezca o suene un poquito duro, a veces hay ocasiones en que nosotros con nuestros comportamientos y actitudes, a veces estamos diciendo que rechazamos a Dios. Pero ¿saben qué es lo bueno de todo? Que dice la palabra que si le somos infieles, Él es fiel. Que si lo abandonamos, Él no nos abandona a nosotros. Pero eso sí, si negamos a Dios, Él también nos niega a nosotros. Y ahora sí se dan de cuenta por qué tenemos esperanza en Dios. Ahora sí nos damos de cuenta por qué tenemos esperanza en Dios. Porque la esperanza permanece viva, mientras que nosotros lo aceptemos y no lo rechacemos. Que el fruto de la abundancia del corazón de nuestro Señor Jesucristo en el día de hoy sea quedándose en tu casa, sea quedándose en tu lugar de trabajo, que fruto del poder del Espíritu de Dios sea quedándose donde tú estés y concediéndote la bendición de poder ver nuestras vidas florecer y poder dar muchos frutos. Y estos frutos los alcanzamos en nuestro Dios. Solamente lo vamos a alcanzar en nuestro Dios. Por eso era que el rey David en muchas ocasiones le decía a Dios: Señor, permíteme ver en el mundo de los vivos tus bienes. Permíteme ver en el mundo de los vivos tus bienes. Pero también permítenos, hoy le agrego yo, permítenos también, oh Dios, tener también la obediencia y la fe en ti mediante la gracia abundante que tú derramas en nuestros corazones de poder y fuerza. Porque es en Dios que encontramos fuerza. Cuando tú dices no puedo más, Dios te dice: yo quiero algo más de ti. Cuando tú dices hasta el día de hoy estoy aquí, Dios te dice: vas a estar hasta el día que yo te diga que estés ahí. Cuando nosotros desistimos, ahí Dios coge y persiste y insiste. Y de eso se trata. De eso se trata. Ahí tenemos nosotros a Dios en nuestras vidas. Ahí lo tenemos. Entonces, como enseñanzas para practicar en nuestra vida, seamos siervos diligentes. Y ser un siervo diligente requiere tener el entrenamiento que tiene un atleta. Ser un siervo diligente requiere tener el entrenamiento que tiene hoy un futbolista, que tiene hoy un soldado.
Ser un siervo diligente quiere decir que debemos tener todas estas disciplinas. Pero ahora no vayan a pensar de que, nieta, pero hermano Luis, pero hoy me está mandando a jugar usted fútbol. Me está mandando usted a que yo me incluya, a que yo me vaya para la fuerza militar. Los invito a que adquiramos esa disciplina, pero que adquiramos la disciplina de Dios en nuestra vida. La disciplina de Dios en nuestra vida es la misma disciplina semejante a la que obra en todos estos campos. Y te aseguro que vamos a tener abundancia de bendiciones en nuestra vida. Me gustaría que hoy escribieran ahí debajo cuáles son las peticiones que tenemos para Dios. ¿Y qué petición le harías en este día a los gobernantes de tu pueblo, de tu país? Hagamos todas esas peticiones. Orar no es en vano. El que ora no es en vano. La palabra de Dios dice, pidan y se les dará. Pero pidan con fe, no pidan con miedo, con fe. Demos gracias a Dios hoy por todas las bendiciones que Dios tiene día a día en nuestras vidas. Demos gracias a Dios porque Dios siempre, por medio de aquellas personas que nosotros no conocemos, también está concediéndonos el sustento de nuestras vidas. Oremos siempre por nuestros líderes, por los gobernantes. Yo repito y repito, esta es la palabra que sí me gusta a mí. Dice la repetición de la repetidera. Pero ¿saben por qué? Porque es que cuando nosotros damos gracias por lo que Dios está haciendo, por las personas que no conocemos, que aportan en nuestra vida, por lo presente y lo no presente, las abundancias de nuestra vida son en mayor gracia. Porque esto es lo que le agrada a Dios. Esto es como que una oración de este tipo, es como que si usted estuviera haciéndole un favor a alguien que usted no conoce. Y ese favor que usted le hace se encierra bajo un concepto que dice generosidad. Ese favor que usted le hace se encierra bajo el concepto de amor al prójimo. Y ustedes saben que Dios es amor. Y ahí vivimos nosotros, en el amor de Dios. Muchas bendiciones y un fuerte abrazo para todos.